Si hoy mismo dejaras de decir ciertas cosas, tu respeto aumentaría sin pedirlo. La mayoría de las personas se debilitan no por lo que hacen, sino por lo que dicen. Y en este video voy a mostrarte 5 cosas que nunca debes decirle a nadie, porque en el momento en que salen de tu boca, pierdes poder, pierdes posición y pierdes autoridad. Quédate, porque una de ellas es la razón por la que muchos no avanzan, aunque crean que están siendo sinceros. Hay palabras que parecen inofensivas cuando se dicen, comentarios que suenan sinceros, explicaciones que parecen necesarias, confesiones que se hacen con buena intención. Pero pocas personas entienden que lo que dices moldea la forma en que el mundo te percibe. Y muchas veces, sin notarlo, estás entregando autoridad cada vez que hablas de más. A lo largo de los años he observado un patrón claro. Personas capaces, disciplinadas y bien intencionadas que pierden respeto no por sus acciones, sino por su necesidad constante de explicarse. Dicen cosas que no deberían decir, comparten información que aún no está madura, expresan emociones, planes o intenciones en el momento equivocado, y luego no entienden por qué dejan de ser escuchadas. Yo, Brian Tracy, he trabajado durante décadas con líderes, emprendedores y profesionales que enfrentaban este mismo problema. No les faltaba talento, no les faltaba visión, les faltaba criterio al hablar. No habían aprendido que el silencio, cuando es consciente, no debilita, posiciona. La causa raíz no es la falta de comunicación, sino la falta de filtro. Muchas personas creen que hablar las hace más auténticas, pero la autenticidad sin estructura se convierte en exposición innecesaria. Y cuando te expones sin estrategia, abres la puerta a juicios, interferencias y pérdida de autoridad. Tal vez te ha pasado. Dijiste algo esperando comprensión y recibiste duda. Compartiste algo esperando apoyo y encontraste resistencia. Explicaste una decisión esperando respeto y terminaste siendo cuestionado. No fue mala intención, fue exceso de palabras. En este video voy a mostrarte un framework claro y directo. Las 5 cosas que nunca debes decirle a nadie si quieres proteger tu fuerza interior y tu posición. Más adelante entenderás por qué una de estas cosas, en particular, es la razón silenciosa por la que muchas personas dejan de ser tomadas en serio, incluso cuando tienen razón. Si este tipo de contenido te ayuda a pensar con más claridad y a actuar con más firmeza, suscríbete al canal. Aquí no trabajamos con motivación superficial, sino con principios prácticos que transforman tu manera de comunicarte y de posicionarte en el mundo. Antes de continuar, escribe en los comentarios una palabra simple: silencio. No para los demás, sino como un recordatorio personal de lo que estás a punto de fortalecer. Quédate, porque a partir de ahora vamos a entrar en terrenos que pocos se atreven a mirar, y casi nadie se atreve a corregir. El primer despertar es uno de los más importantes, porque ocurre antes de cualquier fracaso visible. Ocurre en silencio, cuando todavía todo parece estar bien. Decir tus planes antes de tiempo no te fortalece, te debilita internamente, aunque nadie lo note de inmediato. Muchas personas confunden entusiasmo con avance. Sienten una chispa interna, una idea clara, una decisión que por fin parece correcta, y el primer impulso es contarlo, compartirlo, explicarlo, buscar validación, apoyo o simplemente descargar la emoción. Pero lo que no entienden es que, al hacerlo, están trasladando algo que todavía es frágil, una intención, al mundo externo donde pierde control. Desde el punto de vista psicológico, un plan necesita primero estructura interna antes de exposición externa. Cuando lo dices demasiado pronto, tu mente recibe una falsa sensación de progreso. El cerebro no distingue bien entre hablar y hacer. Al verbalizar un plan, libera una pequeña recompensa emocional, como si algo ya se hubiera cumplido. Y esa recompensa reduce la urgencia de ejecutar. Sin darte cuenta, empiezas a vivir de la narrativa del plan, no de su construcción. Además, cuando compartes un plan, no lo haces en el vacío. Lo colocas frente al mapa emocional de quien escucha. Cada persona filtra tu idea desde sus propios miedos, fracasos pasados, límites y creencias. No escuchan tu futuro, escuchan su historia, y muchas veces, sin mala intención, devuelven ese filtro en forma de duda, advertencia o escepticismo. Aquí es donde aparece el daño invisible. No porque los demás quieran verte caer, sino porque no todos están preparados para sostener una visión que todavía no existe. Tu decisión los confronta, tu intención los incomoda. Tu posible crecimiento los obliga a mirarse. Y aunque no lo digan directamente, esa incomodidad se filtra en comentarios aparentemente razonables. Ten cuidado, no es tan fácil, ya lo intenté,
No es el momento. He visto a muchas personas abandonar planes sólidos no por falta de capacidad, sino por exceso de interferencia temprana. Personas que, al principio, tenían claridad, energía y convicción, pero después de explicarlo demasiadas veces, empezaron a dudar, no de la idea, sino de sí mismas. Cada opinión ajena fue erosionando la decisión original hasta convertirla en ruido. Recuerdo el caso de Daniel, 39 años, profesional disciplinado con una idea clara de cambio. Durante semanas, trabajó en silencio, organizó recursos, ajustó horarios, pensó escenarios. Todo iba bien hasta que empezó a contarlo. Primero a un amigo cercano, luego a un familiar, después a compañeros. Cada conversación añadía una capa de duda. No porque le dieran malos consejos, sino porque ninguno de ellos vivía la vida que Daniel estaba intentando construir. En menos de 3 meses, su plan seguía intacto en papel, pero su convicción se había debilitado. No perdió el plan, perdió el impulso. Una metáfora clara es la de una semilla. Una semilla necesita tierra, oscuridad y tiempo. Si la desentierras cada día para mostrarla, no crece. No porque sea débil, sino porque no fue diseñada para la exposición temprana. Tus planes funcionan igual. Necesitan silencio, repetición interna y ejecución constante antes de ser vistos. Decir tus planes también crea presión externa innecesaria. Al verbalizarlos, te sientes observado, juzgado, medido, y esa presión puede generar 2 reacciones igualmente dañinas: acelerar sin preparación o frenar por miedo a fallar públicamente. En ambos casos, pierdes control del proceso. Las personas verdaderamente fuertes entienden que el silencio inicial no es secretismo, es disciplina. No se trata de ocultar por desconfianza, sino de proteger el proceso. Cuando un plan ya tiene forma, resultados parciales y coherencia interna, no necesita explicación. Habla por sí mismo. Antes de decir un plan, pregúntate algo simple. ¿Esta persona tiene la vida, la disciplina y los resultados que quiero construir? Si la respuesta es no, guarda silencio. No como castigo, como criterio. No todos merecen acceso a algo que todavía estás formando. Cuando aprendes a callar tus planes, ocurre algo poderoso. Tu energía deja de dispersarse en palabras y empieza a concentrarse en acciones. Tu mente deja de buscar aprobación y empieza a buscar consistencia. Y esa consistencia, con el tiempo, se convierte en respeto. Este primer despertar establece la base de todos los demás. Porque si no sabes proteger lo que estás construyendo, todo lo que viene después queda expuesto demasiado pronto. Este es tu despertar número 1. El segundo despertar es incómodo porque desafía una idea muy aceptada hoy, que expresar todo lo que sientes es señal de fortaleza y autenticidad. Pero la verdad es otra. Decir tus emociones antes de integrarlas te quita autoridad, incluso cuando crees que estás siendo honesto. Las emociones son energía en movimiento. No son decisiones, no son verdades finales, no son conclusiones. Son señales internas que necesitan ser comprendidas antes de ser comunicadas. Cuando las dices en bruto, sin haberlas procesado, las conviertes en declaraciones inestables. Y lo inestable no genera respeto, genera duda. Muchas personas confunden desahogo con claridad. Sienten frustración, enojo, tristeza o inseguridad y lo expresan inmediatamente. Hablan para aliviar la presión interna, pero al hacerlo, colocan su estado emocional en manos de otros. Sin quererlo, enseñan al entorno que su posición depende de cómo se sienten en ese momento. Y cuando eso ocurre, la autoridad se vuelve frágil. Desde el punto de vista psicológico, una emoción no integrada es reactiva. Nace de una interpretación momentánea de la realidad. Si la verbalizas en ese estado, no estás comunicando una verdad profunda. Estás compartiendo una reacción. Y las reacciones, cuando se repiten públicamente, definen tu imagen más que tus valores. He visto a personas muy capaces perder credibilidad por hablar desde la emoción inmediata. No porque sintieran algo incorrecto, sino porque lo dijeron antes de entenderlo. Expresaron enojo cuando lo que había debajo era miedo. Dijeron decepción cuando lo que había era cansancio. Declararon desmotivación cuando lo que necesitaban era descanso. Y al hacerlo, fijaron una versión incompleta de sí mismas en la mente de los demás. Pensemos en el caso de Laura, 44 años, profesional comprometida, con altos estándares. En momentos de presión, solía expresar lo que sentía en tiempo real. Decía que estaba frustrada, que se sentía poco valorada, que algo la superaba. No lo hacía para manipular, sino para ser honesta. Pero con el tiempo, su entorno empezó a anticipar sus emociones.
Dejaron de verla como alguien firme y comenzaron a verla como alguien volátil. Laura no perdió competencia, perdió solidez percibida. Cuando dices una emoción sin haberla integrado, haces tres cosas al mismo tiempo. Primero, te defines públicamente por un estado transitorio. Segundo, invitas a otros a opinar, corregir o minimizar lo que sientes. Y tercero, pierdes margen de maniobra porque cualquier cambio posterior puede parecer contradicción. La metáfora aquí es clara. Una emoción es como una ola. Si intentas describirla mientras te arrastra, tus palabras salen desordenadas. Pero si esperas a llegar a la orilla, puedes entender su forma, su fuerza y su origen. La integración emocional ocurre en la orilla, no en medio del oleaje. Las personas fuertes no reprimen emociones, las procesan en privado. Se dan tiempo para entender qué está pasando dentro antes de decir una palabra. No porque teman mostrarse vulnerables, sino porque entienden que la vulnerabilidad sin estructura se convierte en exposición innecesaria. Decir emociones no integradas también enseña al entorno cómo tratarte. Si verbalizas constantemente frustración, otros empezarán a tratarte como alguien frustrado. Si expresas inseguridad, te hablarán desde arriba, no por crueldad, sino porque las palabras crean marcos mentales, y esos marcos, una vez establecidos, son difíciles de cambiar. El silencio emocional, en este despertar, no es frialdad, es madurez. Es entender que no todo lo que se siente necesita ser dicho. Algunas emociones necesitan primero ser observadas, escritas, caminadas, digeridas. Solo después, si es necesario, pueden transformarse en una comunicación clara y firme. Antes de expresar una emoción, hazte una pregunta simple. ¿Ya entendí qué hay debajo de esto? Si la respuesta es no, guarda silencio. No como castigo, sino como protección. Cuando la respuesta sea sí, tu forma de comunicar será distinta. No hablarás desde la reacción, sino desde la claridad. Cuando integras tus emociones antes de decirlas, algo cambia radicalmente. Tu voz se vuelve más estable. Tus palabras pesan más. El entorno deja de reaccionar a tus estados y empieza a responder a tus decisiones. Y en ese punto, la autoridad aparece sin esfuerzo. Este despertar es clave porque separa a quienes viven reaccionando de quienes gobiernan su mundo interno. No se trata de sentir menos, se trata de hablar mejor, en el momento correcto. Este es tu despertar número 2. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste algo importante. No todo lo que piensas o sientes debe ser dicho. El silencio correcto no te apaga, te ordena. Y cuando te ordenas por dentro, el respeto empieza a aparecer por fuera. Ahora dime algo. ¿Cuántas veces hablaste de más y después deseaste haber callado? Escríbelo en los comentarios con una sola palabra, aprendiendo. No para justificarte, sino para marcar conciencia. Ese simple acto ya es parte del cambio. Si este contenido te está aportando claridad real, apóyalo. Dale like, suscríbete al canal y quédate. Porque lo que viene ahora es aún más delicado. En los próximos despertares vamos a entrar en territorios donde muchas personas pierden autoridad sin darse cuenta, incluso creyendo que están haciendo lo correcto. Respira un momento y sigamos. El tercer despertar toca uno de los puntos más malinterpretados de la vida adulta, los límites. Muchas personas creen que, para que un límite sea respetado, debe ser explicado con detalle. Creen que cuanto más razones den, cuanto más se justifiquen, más comprensión recibirán. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando explicas demasiado tus límites, enseñas a los demás cómo negociarlos. Un límite no es una historia, no es una emoción, no es un argumento. Un límite es una línea. Y las líneas no se explican, se sostienen. En el momento en que empiezas a justificar por qué algo no te parece bien, por qué no puedes aceptar cierta conducta o por qué necesitas que algo sea diferente, conviertes tu límite en un tema de debate. Y lo que se debate, se prueba. Desde el punto de vista psicológico, explicar un límite activa la mente del otro en modo negociación. No escuchan la línea, escuchan las razones. Y las razones siempre pueden ser reinterpretadas, minimizadas o cuestionadas. Incluso las personas bien intencionadas, al recibir demasiada explicación, empiezan a pensar que el límite es flexible, circunstancial o emocional. No porque quieran cruzarlo, sino porque tú mismo lo presentaste como algo discutible. Muchas personas caen en esta trampa por miedo al conflicto. Temen parecer duras, frías o injustas. Entonces explican para suavizar, explican para ser comprendidas, explican para no incomodar. Pero en ese intento de cuidar la relación, terminan debilitando su posición. El respeto
no se pierde por poner límites, se pierde por no sostenerlos con claridad. He visto a personas que se quejan constantemente de que no las respetan, pero que pasan gran parte de su tiempo explicando por qué algo les molesta. Dicen, no me siento cómodo con esto porque para mí es importante que me afecta cuando... Son frases bien intencionadas, pero cuando se repiten en exceso, transmiten inseguridad. El mensaje implícito no es este es mi límite, sino necesito que entiendas mi límite para que sea válido. Pensemos en el caso de Marcos, 46 años, responsable, comprometido, siempre dispuesto a colaborar. Durante años explicó sus límites con paciencia. Explicaba por qué no podía quedarse más tiempo, por qué necesitaba ciertos espacios, por qué ciertas actitudes lo afectaban. Nunca gritó, nunca fue agresivo, pero sus límites eran constantemente cruzados. No porque los demás fueran irrespetuosos, sino porque habían aprendido que siempre habría una nueva explicación, una nueva concesión, una nueva justificación. El problema no era la falta de límites, era el exceso de palabras alrededor de ellos. La metáfora aquí es la de una puerta. Una puerta cerrada no necesita un cartel explicando por qué está cerrada. Está cerrada. Si colocas un cartel lleno de razones, algunos lo leerán y otros intentarán abrirla de todos modos. No porque no entiendan, sino porque perciben que hay espacio para insistir. Cuando explicas un límite, también te colocas en una posición defensiva. Parece que estás pidiendo permiso para cuidarte, y cuando pides permiso, entregas poder. El respeto no nace cuando otros aceptan tus razones, nace cuando perciben que tu límite no depende de su aprobación. Las personas con autoridad tranquila hacen algo muy distinto. Comunican el límite una vez, de forma clara, breve y firme, sin emoción excesiva, sin justificación innecesaria, y luego actúan en consecuencia. No repiten, no explican de nuevo, no negocian consigo mismas. Dejan que la coherencia haga el trabajo. Esto no significa ser frío o insensible. Significa entender que la claridad es una forma de respeto, tanto hacia ti como hacia los demás. Cuando no explicas de más, das al otro la oportunidad de decidir cómo responder. Si respeta, la relación se fortalece. Si no respeta, la consecuencia aparece. Sin drama, sin discurso. Muchas personas temen perder vínculos por sostener límites, pero la verdad es que los vínculos que se rompen cuando pones un límite claro, rara vez eran vínculos sanos. Eran relaciones sostenidas por tu flexibilidad excesiva, no por respeto mutuo. Decir menos sobre tus límites también te ayuda a confiar más en ti. Dejas de depender de la comprensión ajena para sentirte legítimo. Sabes dónde estás parado, sabes qué aceptas y qué no. Y esa seguridad interna se percibe sin palabras. Antes de explicar un límite, pregúntate algo importante. ¿Estoy hablando para aclarar o para convencer? Si es para convencer, guarda silencio. El límite ya está claro. Lo que sigue no es comunicación, es inseguridad disfrazada. Cuando empiezas a sostener tus límites sin explicar los demás, algo cambia profundamente. Las personas empiezan a ajustar su comportamiento sin necesidad de largas conversaciones. No porque tengan miedo, sino porque perciben consistencia. Y la consistencia es el lenguaje que el respeto entiende. Este tercer despertar es un punto de inflexión. Aquí muchas personas descubren que no necesitan ser más elocuentes, sino más coherentes, que no necesitan más palabras, sino más firmeza. Este es tu despertar número 3. El cuarto despertar es sutil, pero devastador cuando se ignora. Muchas personas creen que hablar de sus valores las hace más firmes, más claras, más respetables. Hablan de lo que consideran importante, de lo que no negocian, de lo que representan. Pero hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Cuando explicas demasiado tus valores, les quitas fuerza. Los valores no son ideas para defender, son principios para vivir. Y lo que se vive no necesita discurso. En el momento en que sientes la necesidad constante de explicar lo que valoras, algo se debilita por dentro. No porque el valor sea falso, sino porque todavía no está completamente encarnado. Desde el punto de vista psicológico, explicar valores activa un mecanismo de validación externa. Hablas esperando que el otro reconozca, apruebe o entienda lo que para ti es importante. Pero cuando un valor depende de la comprensión ajena para sostenerse, deja de ser un pilar y se convierte en una opinión. Y las opiniones se discuten. Muchas personas hablan de respeto, honestidad, compromiso, disciplina. Lo dicen con convicción, lo repiten, lo explican, pero luego toleran conductas que contradicen esas palabras.
Y el entorno no se queda con el discurso, se queda con la incoherencia. No porque quiera juzgar, sino porque el comportamiento siempre pesa más que la explicación. He visto a personas defender valores con largos discursos y perder autoridad en el proceso. Hablan de lo que no aceptan, de cómo deberían ser las cosas, de lo que es correcto, pero cada explicación adicional abre una grieta, porque cuanto más se explica un valor, más se expone a la comparación con los actos, y cuando hay distancia entre ambos, el valor se vacía. Pensemos en el caso de Sofía, 47 años, profesional íntegra con un fuerte sentido ético. En reuniones, explicaba con detalle lo que para ella era importante, el respeto, la claridad, la responsabilidad. Lo hacía con buena intención. Pero con el tiempo, esas palabras empezaron a perder peso. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado habladas. Cuando surgían situaciones límite, los demás no esperaban a ver cómo actuaba Sofía. Esperaban a escuchar su explicación. Su valor se volvió retórico. La metáfora aquí es la de un cimiento. Un cimiento no se muestra ni se explica, se sostiene. Si necesitas mostrarlo constantemente para que otros crean que existe, probablemente todavía no está cumpliendo su función. Los valores funcionan igual. Se sienten en la forma en que decides, no en la forma en que argumentas. Explicar valores también puede convertirse en una forma sutil de control. Hablar de lo que valoras para que otros se alineen, para que actúen de cierta manera, para que entiendan tus límites morales. Pero cuando un valor necesita ser usado como herramienta verbal, deja de ser guía interna y se convierte en presión externa. Y la presión rara vez genera respeto, genera resistencia. Las personas con verdadera fortaleza moral hacen algo distinto. Viven sus valores en silencio. No necesitan proclamarlos. No necesitan recordarlos. No necesitan justificarlos. Sus decisiones son coherentes, incluso cuando nadie mira. Y esa coherencia repetida crea una reputación que no requiere explicación. Cuando explicas un valor, también te arriesgas a quedar atrapado en él. Si lo defines demasiado en palabras, te vuelves prisionero de esa definición. Cualquier matiz, cualquier ajuste, cualquier aprendizaje posterior puede parecer traición. En cambio, cuando un valor se vive, evoluciona con la experiencia sin perder su esencia. Muchas personas temen que, si no explican sus valores, los demás no los entiendan. Pero el respeto no nace del entendimiento intelectual. Nace de la previsibilidad ética. Cuando los demás saben cómo actuarás ante ciertas situaciones, no porque lo dijiste, sino porque siempre lo haces, el valor queda claro sin una sola palabra. Antes de explicar un valor, pregúntate algo honesto. ¿Estoy viviendo esto de forma consistente? Si la respuesta es sí, no necesitas decir nada. Si la respuesta es no, explicar no ayudará. La coherencia se construye con actos repetidos, no con declaraciones. El silencio en este despertar no es indiferencia. Es alineación interna. Es permitir que tus decisiones hablen cuando tú callas. Es entender que el mundo no necesita que le expliques quién eres. Necesita ver cómo eliges cuando hay costo. Cuando dejas de explicar tus valores, ocurre algo poderoso. Dejas de discutir principios y empiezas a encarnarlos. El entorno deja de evaluarte por tus palabras y empieza a confiar en tu criterio. Y en ese punto, el respeto deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que generas. Este despertar es clave porque marca la diferencia entre quienes predican y quienes sostienen, entre quienes hablan de valores y quienes los viven incluso cuando duele. Este es tu despertar número 4. El quinto despertar toca un terreno que muchas personas confunden con madurez emocional. Explicar sus expectativas. Parece lógico, parece sano, parece justo. Pero cuando lo haces sin estructura y sin consecuencias claras, ocurre algo silencioso y peligroso. Te expones y pierdes posición. Las expectativas viven en un espacio interno. Son deseos, anticipaciones, necesidades proyectadas hacia el futuro. Cuando las verbalizas en exceso, entregas información sensible sobre lo que te importa, lo que necesitas y lo que temes perder. Y no todas las personas saben manejar esa información con cuidado. No porque sean malas, sino porque cada quien responde desde sus propios límites. Desde el punto de vista psicológico, una expectativa explicada sin marco se transforma en una súplica elegante. No suena como ruego, pero funciona como tal. Esperas que el otro comprenda, se adapte, responda. Y en ese acto, colocas tu bienestar en manos ajenas. El respeto no nace de esperar que otros cuiden lo que tú necesitas. Nace de establecer estándares y actuar en consecuencia. Muchas personas explican expectativas porque temen el conflicto.
Dicen lo que esperan para evitar malentendidos, para suavizar tensiones, para mostrarse razonables, pero al hacerlo, enseñan al entorno que su estándar es negociable. Cada explicación abre una puerta a la reinterpretación, y lo que se reinterpreta se diluye. He visto a personas perder fuerza explicando lo que esperan de una relación, de un equipo, de un proyecto. Hablan de compromiso, de tiempos, de prioridades. Lo hacen con claridad y buena intención. Pero lo que reciben no es alineación. Reciben ambigüedad, promesas vagas, respuestas incompletas. No porque la expectativa sea injusta, sino porque al explicarla la convirtieron en algo subjetivo. Pensemos en el caso de Elena, 43 años, profesional competente y responsable. En su entorno, solía explicar lo que esperaba de los demás. Puntualidad, responsabilidad, calidad. Lo hacía de forma calmada, detallada, razonable. Pero con el tiempo, esas expectativas se convirtieron en algo flexible para quienes escuchaban. Algunos cumplían a medias, otros posponían, otros simplemente ignoraban. Elena no perdió claridad, perdió posición, porque su estándar dejó de ser un hecho y pasó a ser una conversación. La metáfora aquí es la de un contrato invisible. Un contrato funciona cuando las condiciones están claras y las consecuencias también. Si empiezas a explicar por qué necesitas que se cumpla, el contrato pierde fuerza. La expectativa, cuando se explica demasiado, se convierte en una carta abierta. Expresa un deseo, pero no garantiza una respuesta. Explicar expectativas también te coloca en una posición de espera. Esperas comprensión, esperas reciprocidad, esperas cambio, y mientras esperas, tu energía se estanca. La fortaleza interior no se construye esperando que otros cumplan lo que tú necesitas. Se construye eligiendo cómo actuar cuando no lo hacen. Las personas fuertes entienden algo fundamental. Las expectativas no se anuncian, se sostienen con decisiones. Si alguien no cumple, no se abre un debate emocional sobre lo que se esperaba. Se ajusta la posición, se redefinen los límites, se toman decisiones coherentes, sin drama, sin discurso. Cuando explicas expectativas, también revelas tus puntos sensibles. Dices qué te afecta, qué te importa, qué necesitas. Y esa información, en manos equivocadas, puede ser utilizada para presionarte, retrasarte o manipularte. No siempre de forma consciente. A veces simplemente porque el otro sabe hasta dónde puede estirar la cuerda. El silencio, en este despertar, no significa indiferencia. Significa autorregulación. Significa observar antes de hablar. Evaluar antes de explicar. Decidir antes de pedir. No necesitas que otros comprendan tus expectativas para actuar con dignidad. Necesitas actuar de acuerdo con tus estándares, incluso cuando no son compartidos. Antes de explicar una expectativa, hazte una pregunta honesta. ¿Estoy dispuesto a sostener la consecuencia si no se cumple? Si la respuesta es no, explicar no ayudará. Si la respuesta es sí, entonces no necesitas explicar. La acción será suficiente. Cuando dejas de explicar tus expectativas, algo cambia de forma inmediata. Las personas empiezan a leerte por tus decisiones, no por tus palabras. El entorno se ajusta no a lo que dices que esperas, sino a lo que haces cuando no ocurre. Y en ese punto, el respeto deja de depender de acuerdos verbales y empieza a construirse sobre hechos. Este despertar es clave porque rompe una ilusión común, la idea de que ser claro siempre implica hablar. A veces, la claridad más poderosa es la que se expresa con coherencia silenciosa. Este es tu despertar número 5. Has recorrido un camino que pocas personas están dispuestas a recorrer. Entendiste que no es lo que haces lo que más te debilita, sino lo que dices sin darte cuenta. Aprendiste por qué hablar de tus planes antes de tiempo los expone, por qué expresar emociones sin integrarlas te quita solidez, por qué explicar límites los vuelve negociables, por qué defender valores los fragiliza y por qué detallar expectativas te deja vulnerable. Todo converge en una verdad simple y poderosa. La fuerza no se explica, se sostiene. El respeto no aparece cuando logras que otros te entiendan. Aparece cuando tus decisiones son coherentes, incluso cuando nadie las aplaude. Cuando eliges el silencio correcto, no te estás escondiendo. Estás dejando de dispersarte. Estás concentrando tu energía en acciones que no necesitan justificación. A partir de hoy, decide algo claro. Durante los próximos 30 días, antes de explicar cualquier cosa sobre tu vida, detente, respira. Pregúntate si estás hablando desde la claridad o desde la necesidad de validación. Si es validación, guarda silencio y actúa. Si es claridad, actúa igual, sin explicar. Permite que los hechos hagan el trabajo. Empieza con algo concreto.
Un límite que no vuelvas a justificar, una expectativa que sostengas con acción, un plan que ejecutes sin anunciarlo. Hazlo cada día, no para demostrar nada a nadie, sino para convertirte en alguien que ya no depende de la aprobación externa para avanzar. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios una frase simple, pero firme. No explico, actúo. No como motivación momentánea, sino como compromiso personal. Si este contenido te aportó claridad real, suscríbete al canal. Aquí no trabajamos con palabras bonitas ni con discursos vacíos. Trabajamos con disciplina, criterio y transformación profunda. Recuerda esto y no lo olvides. El día en que dejas de explicarte, el mundo empieza a escucharte. Y cuando despiertas tu mente, despiertas tu futuro.